Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el lugar en donde me vayan a ver, señores. Espero todo esté en orden en sus hogares, ¿verdad? Hoy les traigo un videito de qué es lo que traigo en mi kayak, qué es lo que deberíamos de llevar, qué es lo que para mí siento que es necesario llevar cuando salimos a pescar, el cuidado que deberíamos de tener cuando salimos en kayak a la pesca, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un poco concreto y pues puntual y para que no se le haga muy largo, no se le aburra el video, ¿verdad? Entonces, para empezar deberíamos de empezar con nuestro propio cuerpo, empezar con una gorrita, que es el que nos va a tapar la cara del sol, ¿verdad? Después un buff, yo lo conozco como buff, yo no sé cómo lo llamarán ustedes, siempre y cuando no importa la marca, no importa el modelo, no importa cuál sea, mientras sea de protección con protección UV, de 30, 40, protección para arriba es bueno. Unos lentes para proteger nuestros ojos de cualquier incidente ahí, no sé, un señuelo ahí que se venga a la cara de nosotros o también del sol, para no verlo, no dañar mucho, o sea, no golpear mucho los ojos, ¿verdad? Después el buff, una camisa manga larga que sea igual de protección, UV. Después, bueno, yo al menos normalmente uso un short, una licra también, una licra que es la misma tela que contra el sol, ¿verdad? Que es contra UV. Entonces, ya teniendo todo, los zapatos ya sería al alcance de cada quien, ¿verdad? Yo al menos uso unos sandalias, porque casi nunca lo uso, sino que solo lo uso cuando me voy a montar al kayak o cuando me voy a bajar también, porque en el agua andamos siempre arriba del kayak, ¿verdad? Y bueno, yo nunca lo he necesitado, gracias a Dios. Pues así está la cosa, así para nuestro cuerpo, ¿va? Después ya vamos a entrar al kayak, vamos a venir al kayak y después de todo lo que tenemos, lo que le acabo de decir ahorita, pues vamos a entrar al kayak. Bueno, señores, ya estando en el kayak, pues a la hora de montarnos debería ser nuestro chaleco salvavidas, ¿verdad? Eso no es opcional, eso es obligatorio. Amarrado con un pito siempre. Bueno, yo nunca lo he necesitado, gracias a Dios, pero con un pito, eso lo pide la ley, ¿verdad? No lo pedimos nosotros, sino que lo pide la ley. La ley dice que tiene que llevar con el chaleco salvavidas y un pito. No importa si se lo van a poner, bueno, la ley dice que no importa si se lo va a poner o no, pero lo pide que lo tenga ahí, digamos. Si algún momento lo para la policía, tiene que presentar su chaleco, ¿verdad? Pero yo, a lo personal, le sugiero, le digo que siempre que se va a montar al kayak, va para el agua, siempre lo ande puesto, muchachones, ¿ok? Siempre puesto, no lo deje para otra ocasión ahí, siempre puesto, ¿ok? Después, la hidratación, siempre importante el agua, muy importante el agüita ahí, que ande siempre el agua, ojalá en un termito, después deberíamos de tener algo que nos proteja lo que es el celular, la billetera, la llave del carro, todo aparato electrónico que se pueda mojar. Vamos a tener una cajita seca ahí, ¿verdad? Esto yo lo compré en Amazon y pues ahí me ha estado sirviendo hasta ahorita. Pues no le entra agua ni nada de eso, ¿verdad? Si algún momento nos volcamos y no sé qué, todo está allá adentro, no lo perdemos, ¿verdad? Las llaves del carro, el celular o cualquier cosa, ahí las baterías de la GoPro o así. Después, para nosotros los principiantes, porque yo soy principiante también, ¿verdad? He estado saliendo un tiempo al agua, pero no soy un experto para decirle que entonces sería bueno un buscador de pez, no importa la marca, no importa el modelo, no importa cuál, pero sería bueno para no perder nuestro tiempo, ¿verdad? Andar un aparatito de estos, una sonda de esos, para buscar los pececitos ahí, para no perder nuestro tiempo, ¿verdad? Ahí tirando donde no hay pez. Entonces con esto nos ayuda bastante. Ahorita lo tengo parado para que no se caliente la sonda, ¿verdad? Porque estoy afuera del agua.
Y yo siempre ando, esto es una mallita ahí, no sé cómo lo llamarán, no sé si yo lo llamo una malla o... es más efectivo para cuando a la hora de que vamos a atraparnos, ya lo tenemos atrapado y lo vamos a subir al kayak, es más seguro. Yo siempre ando esa malla para, tal vez atrapé un animalito ahí y tal vez viene a punto de soltarse, ¿va? Entonces, con eso pues lo levantamos bien y no se termina de soltar, ¿verdad? Para eso lo ando. Ok, y ahora es muy importante andar una tenacita por cualquier cosa ahí, por cualquier cosa es muy bueno. Tal vez atrapamos un animalito considerable ahí y el señuelo, los ganchos, los triples lo tienen muy metidos, entonces sí vamos a necesitar una tenacita, alicate o pinza, no sé cómo le llamarán, para tener que soltarlo con libertad, ¿verdad? No va a estar ahí pariendo ahí con las piñas ahí. Después, el agua ya dijimos. Esto es muy importante, señores. El canal, la canaleta. Sí, señores, yo voy a hablar muy seriamente con esto, de esto. Si van a salir en kayak, aunque no importa si tiene motor, si tiene pedalera o si tengan lo que tengan, esto es muy importante salir con ellos, señores, porque ustedes saben que pues lo que andemos ahí es mecánico, eso cualquier momento puede fallar, ¿verdad? Y si falla y andamos sin nada, pues es muy difícil salir del agua, llegar a la orilla, pues. Entonces yo les sugiero que por favor no salgan sin esto. Siempre tienen que salir con lo que es la canaleta, ¿verdad? No salgan sin esto, por favor. Si puede, si tienen, si no tienen, cómprense uno porque no es tan caro tampoco y les puede salvar de un buen apuro, se lo cuento. De un apuro muy grande lo puede sacar esta paletita, ¿verdad? Entonces, no salgamos sin este aparatito, sin esto, ¿verdad? Es para nuestra seguridad. Más que todo, pues, buscando la seguridad de nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. Entonces, siempre, pues, ahí está, ahí. Sí, señores, continuando por acá. Yo aquí ando siempre un alicate, es una pinza más fuerte, más grande, digamos, con más fuerza, digamos, con más fuerza que el que andaba aquí, que el que ando aquí. Esto es pensando en, ojalá nunca nos pase, pero si se nos atraviesa un gancho o algún señuelo o algo así, ojalá que nunca, pero si llegara a suceder, pues ya estamos preparados también, ¿verdad? Entonces, con esto lo cortamos y pues ya buscamos ayuda y todo lo demás, ¿verdad? Siempre hay que tener pensado, estar preparado a lo que se pueda venir. Yo siempre ando esta cosita también, yo no sé cómo se llama en realidad. De eso se prensa en la boca ahí para no tener que arriesgar tu mano ahí. No sé si hay algunos dientes, hay algunos peces que tienen los dientes muy grandes y pues no queremos ningún tipo de accidente, ¿va? Ando mi bolso con todos los señuelos y con todas las cosas que necesito ahí, mi cuchillo, a veces hasta agua, a veces me llevo algo, si tengo algo para comer, algo así, no sé qué, va para dentro del bolso, ¿va? Ahora vienen lo que son las cañas, señores, los que son las cañas. Yo no me canso de decirlo porque a mí ya me pasó, ¿verdad? Yo hace unos meses yo me volqué y perdí absolutamente todo. Entonces yo no quiero que alguno de los compañeros pues le vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces pues siempre amarrado, siempre todo amarrado. Todo lo que usted puede ver que yo estoy enseñándole ahorita, todo está amarrado. Esto aquí lo amarramos, perdemos un minuto en la vida. ¿Sí? Es esto. Aquí, amarrado. Amarrado. Puede ser un rackcito. Yo tengo un video ahí cómo hice este rack para las cañas, va. Esto es para 5 cañitas. Este rack está
Esto se queda pegado aquí, ya nos volcamos, esto se quedó pegado, todo esto aquí. Se queda todo pegado, no perdemos absolutamente nada. Bueno, al menos las cañas, las cosas más caras por lo menos, ¿verdad? La idea es no perder nada, sino si llegáramos a volcar y así, pues la idea es no perder nada. Pero si llegáramos a perder, que no sean las cosas de valor, ¿verdad? Porque ustedes saben que las cositas sí, nos cuesta, ¿verdad? Y perderlo así por así, pues también es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, señores, yo normalmente ando cinco cañitas ahí preparadas, listo para la batalla, ¿va? Tal vez ustedes me preguntarán por qué ando muchos o por qué ando tantos o porque con uno o con dos es suficiente, pero yo normalmente ando cinco, por si ya le voy a explicar por qué, digamos, normalmente llevo los 5 preparados, ya lo llevo con el señuelo, con la carnada, con lo que lo voy a usar, ¿verdad? Entonces, pues ya estando en el agua, yo veo la circunstancia, a ver con qué puedo empezar a pescar, con qué, ok, todo bien, ok. Entonces, ando livianito, muy livianito, lo ando con 15 libras de cuerda, con un líder muy pequeñito, 30 libras por ahí. Lo ando ya un poquito más grande, de 20 libras. Ya lo ando un poquito más grande, de 30, ya lo ando de 40. Ya es para un poquito más de fuerza, ¿va? Si veo que pues está hondo y pues hay movimientos de animalitos grandes ahí, no sé qué, entonces yo le tiro este muchachito, ¿va? Entonces imagínense que si solo me lleve 2 pequeñitos o 2 grandes, no podría pescar, ¿verdad? O sí podría, pero es más difícil. Entonces para eso es que lo ando así, digamos, tal vez estoy tirando este aparatito por aquí, ese carrete, esa cañita, y después se me reventó y entonces se pierde tiempo y todo eso, pues yo no quiero pasar ese momento, ¿va? Entonces lo llevo preparado los 5, empiezo con que es el para la carnada, y para carnada para sacar sardinas y eso, y veo que ahí pues hay una pesca pequeñita, pues le tiro primero, ya después empiezo con después sucesivamente ahí le voy dando hasta ya lo último. Si veo que tengo que tirarle pues ya se lo tiro, ¿verdad? Entonces le quería aclarar eso, muchachones, y pues ahí ando con 5 animalitos ahí, 5 carretitos, solo para la batalla, listo solo para, ya ustedes saben, ¿verdad? Para pasar el día full pesca, papá. Te ando este buscador, ya le hice todos los tomos ahí, perforé el kayak y ya le hice toda la jugada ahí, pero le ando una batería propia, ¿no? Una batería sola de él, le tengo con 20 18 amperios, igual de 12 voltios, pero 18 amperios. Con esa batería este muchacho dura como 3-4 salidas, dura como 4 salidas, son lo que dura, o sea, aguanta como unas 30-40 horas por ahí, un aproximado, porque cada vez que salgo es para, no sé, 8-10 horas, ¿verdad? Después venimos aquí, yo ando un motor, un trolling motor se llama, es desde 55 libras de empuje o de arrastre, no sé con cuál de los dos. Yo pienso que los dos, porque si está atrás pues está empujando, y si está adelante pues está arrastrando, o viceversa. Ok, entonces yo tengo de 55 libras. Para mí es suficiente, porque yo en realidad no ando buscando no ando buscando velocidad, no ando buscando ahí para andar corriendo ni nada de eso. Yo lo que necesito es que mi kayakcito pues me lleve hasta el punto que necesito, ¿verdad? Hasta el punto que necesito, y me lleve y me traiga. Eso es todo lo que necesito. Yo no necesito nada de ni velocidad, ni que me lleve tantos kilómetros por hora. Y pues con ese motor yo me muevo entre 4 millas y medio por hora. Entonces normalmente voy al punto más cercano donde puedo llegar con el carro, y de ahí pues parto hacia. Pues así está la cosa, señores. Yo compré esta batería, una batería de 12 voltios, que es 12.8, dice ahí, 12 voltios con 100 amperios.
Déjeme contarle que con esta batería, señores, yo puedo navegar bien, al 100% cargado con este motorcito, viajando entre 4 a 4 millas y medio por hora. Yo he andado 10 horas seguidos, o sea, 10 horas continuas, esto encendido, y no se descarga, señores. Esto no se descarga. Esto es lo mejor para, pues, la batería, ¿va? Entre la batería y el motorcito, ellos trabajan muy bien. De ahí 10 horas yo pienso que, y no le gasta todo, le gasta como un 60%, porque yo tengo el cargador ahí y rápido se vuelve a rellenar, rápido se vuelve a... Ve, entonces, así está la cosa, señores, y pues, así nada más. Y pues, si hay algo que me falta, si hay algo que necesito más decir, entonces, me lo hacen saber ahí, porque, así para poder ayudarles, ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Pues nada más, señores, este servidor se despide con este video, y agradeciéndole a ustedes que gracias por ver mi video, gracias por llegar hasta este punto de este video, ¿verdad? Con una suscripción, pues sería estupendo, ¿verdad? Algún like, algún comentario que me dejen ahí, pues bienvenido sea, ¿verdad? Y si no, pues igual, no hay nada que reclamar ahí, ¿verdad? Entonces, así está la cosa, señores, y muchas gracias por todos, y hasta el próximo video. Gracias.